el descanso en Jesús, ¿verdad? Ya el versículo para memorizar para esta semana está, ya lo repitió Isaí, está en Salmos 27:1. Dice que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Bien, esta semana la lección básicamente habla acerca de la depresión. Y vamos a ir avanzando y nos vamos a dar cuenta que esta también es una enfermedad, es una patología que a veces, máximo en los cristianos, no queremos decir que también sufrimos de esta enfermedad. Y en la introducción de la lección, básicamente la lección también trata de dos personajes que a continuación ahorita los vamos a... Nos habla acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos. Dice que un encuentro de él durante su ministerio en la tierra. Dice que eran enfermos y a veces incluso enfermos ya en estado terminal. Acudían a él en masa y descansos. Me imagino que si hubiese existido en aquella época el cáncer, yo creo que Jesús también lo sanaría. El SIDA, que ahora es una de las enfermedades que nos acosan en esta sociedad en la cual vivimos hoy. Y cualquier enfermedad, pero en aquel entonces una de las enfermedades más terribles creo que era la lepra. Y dice que a veces Jesús solo decía una palabra y la gente pues se recuperaba por completo. O sea, las tácticas o las maneras o las formas de que Jesús curaba casi por lo regular no eran las mismas, tenía diferentes tácticas o formas. Dice que a veces tocaba a los enfermos y sanaban milagrosamente. Entonces a veces también los despedía y cuando iban, la recuperación se producía. Y sanó Jesús a infinidad de mujeres, niños, judíos, no judíos, ricos, pobres y gente sencilla. Dice que los peores casos de ceguera, los peores casos de lepra, que no quedaron fuera de su alcance. Es por eso que yo digo que si hubiese estado Jesús en esta época, tal vez ahorita una de las enfermedades que más nos acosa precisamente es el COVID y que a muchos los ha mandado al descanso, ¿eh? Y muchos los tienen en los hospitales todavía. Pero aquí dice que cualquier enfermedad terminal o cualquiera, incluso dice aquí que la peor de todas las enfermedades, que es la muerte, la venció. Bueno, dice también que pues analizaremos, como les había dicho, dos ejemplos de curación, pero muy, muy diferentes. Uno es la persona estaba tan enferma que ni siquiera los medios. Sus síntomas eran tan visibles para todos. En el otro caso, dice que no había síntomas visibles ni obvios. Pero en ambos casos, la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Dice que al exponer el tema del descanso, del dolor y el sufrimiento, también consideramos la pregunta que todos en algún momento o en otro de nuestra experiencia cristiana nos hemos planteado. ¿Qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos la respuesta? Entonces, ¿cómo hallar descanso?
son preguntas que nos hace la lección, pero aquí en el transcurso del desarrollo de la lección, estas preguntas las iremos contestando para cada uno de nosotros. En la parte del domingo habla de descanso curativo. Y dice aquí que todos en algún momento necesitamos el descanso. Máximo cuando estamos enfermos. Una de las cosas para que venga la salud cuando estamos enfermos es precisamente el reposo, el descanso. Y ese descanso es físico para que nuestro cuerpo pueda reactivar el sistema inmunológico. Y dice también que a menudo necesitamos descanso mental. A veces la rutina de este mundo, del trabajo, de hacer siempre lo mismo, como que ya estamos robotizados o proyectados. Por ejemplo, yo cuando voy al trabajo de repente digo, aquí horas pasé el bulevar que ni cuenta me di. Estamos tan rutinizados que a veces ya por inercia hacemos las cosas. Entonces, de igual manera, nosotros a veces necesitamos un descanso mental, que nuestra mente también se ponga un poquito en descanso. Es por eso que también Dios, conociendo la maquinaria humana, nos dio este manual que es la Biblia, y tenemos este descanso que muchas de las gentes consideran que somos fanáticos, que por qué guardar el sábado de puesta de sol a puesta de sol, pero es un descanso que el mismo manual de quien creó al hombre pues lo hizo, ¿verdad? Bueno, pero hay otras situaciones en las que no hay peligro de vida, dice aquí, como un resfriado, una migraña, pues no, dice que no nos quedamos ahí y tratamos de no pensar en todo lo que deberíamos estar haciendo, pero no podemos. A veces cuando se trata de algo potencialmente mortal, nos desvelamos y nos preocupamos por los resultados de las pruebas médicas, y luego muchas veces comenzamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Será que el estilo de vida poco saludable que llevamos? Nos hacemos varias preguntas. Finalmente nos ha pasado la factura ese estilo de vida. ¿Serán las drogas que tomamos hace 20 años? Hasta ahora están haciendo estragos. ¿Será el exceso de peso que hemos estado acarreando durante los últimos años? Dice, Dios nos estará castigando por este pecado secreto que nadie más conoce más que nosotros. Hay muchas preguntas que vienen a la mente cuando realmente nos enfermamos, y máximo de una enfermedad donde estamos temerosos de los resultados que vaya a arrojar los análisis médicos, ¿verdad? Aquí comienza una historia en la Biblia, en Marcos capítulo 2, y nos dice aquí que ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues vemos a 4 personas que están acarreando a un amigo y lo llevan hacia ese sanador que es Jesús. Y estos amigos se enfrentan con un obstáculo. Hay una multitud que no los deja pasar. Pero estos realmente eran amigos porque querían que su amigo se sanara. Y hacen hasta lo imposible porque Jesús, el sanador, lo atienda, lo vea, lo consulte. De tal manera que ellos hacen un hoyo, un hoyo ahí en el techo, y empiezan a bajar el cuerpo de este hombre, ¿verdad?
Y viendo Jesús la fe de ellos, de sus amigos, cómo hicieron esta estrategia para que Jesús lo viera, y en esa multitud estaba mucha gente presente y entre ellos estaban algunos de los fariseos. Y dice aquí que este hombre estaba en esa situación porque la vida que había llevado había sido una vida llena de pecado. Y entonces su vida pecaminosa dice que le causó esa enfermedad. Llegó al extremo de estar paralítico. Y algunos expertos espirituales dicen que trazan una línea directa. Dice que había cargado esta enfermedad sobre sí por sus pecados y no había cura. Pero eso era para algunos expertos espirituales. Pero sus amigos no pensaron de esta manera. Sus amigos lo llevaron ante Jesús, que era el sanador. De tal manera que hacen esa estrategia de abrir un boquete en el techo y bajarlo por ahí para que Jesús lo viera. Y sin duda que Jesús conoce a cada persona. Nos conoce tanto que sabe de inmediato la situación por la cual estamos pasando y la situación que nos llevó a esa enfermedad. Así es que de inmediato lo que más deseaba que curarse físicamente esta persona, lo que más deseaba era que sus pecados fueran perdonados. A veces nosotros sentimos la carga de estar cargando esos pecados, que sentimos la necesidad de que alguien nos perdone, que nos diga, como dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Y este era el caso, ¿no? Y aquí, pues, sin duda que toda la humanidad estamos enfrascados en un mundo de pecado. Estamos dentro del pecado, o sea, no nos podemos separar. Y dice la lección que a veces tenemos lapsos de no estar enfermos. Y ese lapso Jesús lo aprovecha para que nuestra mente esté sana, para que lo debíamos aprovechar para nosotros para hablar de Jesús, para predicar de su palabra. Porque ya enfermos, pues no, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos decirle a otros que Jesús viene? Así es que esta era la situación. Dice que los fariseos, al escuchar decirle al enfermo, al paralítico, que sus pecados eran perdonados, ellos dicen que pensaron entre sí o cavilaron entre sí, diciendo, ¿quién es este hombre? Es un blasfemo, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Así es que Jesús es el que escudriña también nuestros pensamientos. Sabía lo que estaban cavilando estos hombres. Y ahí les dijo, bueno, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados. Y no solo eso, sino que también para sanar físicamente. Y entonces a él les dijo, pues, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Así es que Jesús dice que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Dice que aquel paralítico agarró su cama, su lecho, y me imagino yo todos asombrados, todos anonadados, perdón, por ver salir al que llegó ahí paralítico. Y mucha gente quizás lo conocía, ¿verdad? Y se quedaron ahí un poco
como aturdidos. Y, pues, ¿quién es esta persona que pues puede perdonar pecados y además levanta a los que están enfermos de las camas y los hace, a los paralíticos los hace caminar? Bueno, pues nada más que es Jesús, ¿verdad? Es Jesús quien ahora esos milagros o esas curaciones que él hizo, él las puede... voy a hacer un poquito de pausa, permítanme tantito. Mami. Está acabando la batería. Listo, podemos continuar. Es que se me está acabando mi batería. ¿Sí me escuchan? Sí, Carlos, sí te escuchamos. Gracias. Bueno, continuamos. Dice que, en resumidas cuentas, la enfermedad aquí llegó a este planeta solo con la entrada del pecado, pero al principio ustedes saben que no era así. Dios no creó un mundo de pecado. El pecado llegó pues con la desobediencia, ¿eh? Y nosotros sabemos la historia. Por eso Dios nos da pautas de salud para que podamos disfrutar una vida de mejor calidad, pero ahora. Pero mientras estemos en este mundo enfermo de pecado, no habrá garantías de salud, aun cuando sigamos los principios de salud. Bueno, nosotros sabemos que no nos podemos jactar o presumir, porque sabemos que algún día la enfermedad va a llegar. Yo me acuerdo de mi abuelito Clay, cómo llegaba a la tienda y luego nos decía a todos, miren, se agarraba ahí de las barras de los mostradores y nos decía, miren, todo bailo los dulces meneos. Así decía él, ¿verdad? Y nosotros a veces, yo antes pues jugaba hasta 8 juegos de básquet, así seguiditos, y ahora ya no, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Quiere decir, llegan los estragos, llegan las cosas que a veces no quisiéramos que llegaran, la salud se va deteriorando. Pero aquí dice que a veces tenemos pautas de salud y Dios quiere aprovechar esas pautas de salud cuando nos sintamos bien, pero nosotros como discípulos debemos de dar las nuevas de salvación, ¿no? Me imagino que este paralítico tuvo que decir quién lo curó, y porque muchos lo conocían ahí. Dice que lo bueno es que Dios puede darnos descanso, ya sea que estemos enfermos o sanos, ya sea que nuestra enfermedad sea el resultado de nuestras propias acciones o el descuido de otras personas, de nuestras genes, o simplemente una consecuencia de vivir en un mundo pecaminoso. Dice aquí una pregunta: cuando alguien se enferma, no es bueno comenzar a culpar al mismo tiempo. Perdón, al mismo tiempo, porque entender la causa de la enfermedad puede ser, en algunos casos, un paso crucial hacia la curación y a la recuperación. Bien, seguimos. Aquí dice que hay un tratamiento de raíz y Jesús lo aplicó. Él, cuando llegó el paralítico, no lo estuvo examinando, no estuvo el estetoscopio para verlo ahí. No le dijo, a ver, saque la lengua, a ver, saco mi lamparita para verle los ojos. Como un médico, ¿eh? De hoy. Él no, él, conociéndonos a cada persona, dice que el tratamiento, dice que lo encauzó desde la raíz. Esta persona lo que más necesitaba era el perdón.
Y ya hemos hablado en la semana pasada acerca del perdón. ¿Se acuerdan ustedes en la vida de José? Cómo Dios lo prosperó, porque él dice que aunque no había visto a sus hermanos, él ya los había perdonado. Es que cuando los vio, pues claro que le vinieron recuerdos y lloró con ellos, pero él dice que ya los había perdonado y por eso él era un hombre próspero, donde todo lo que tocaba, Dios lo bendecía. Bueno, pero aquí la lección dice tratamiento de raíz. Y dice, ¿qué hace Jesús para curar al paralítico? ¿Qué es lo primero que Jesús hace por él? Las primeras palabras de Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que nosotros, cuando vamos con un corazón contrito y humillado, cuando realmente vemos que la única salida es ir a arrodillarnos y pedir perdón, porque lo único que ofendemos cuando nos peleamos, cuando nos disgustamos, lo único que ofendemos es a Dios. Y qué feliz seríamos cuando Jesús nos diga, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice que Él conoce la raíz de todo sufrimiento y enfermedad y quiere tratar esto en primer lugar. O sea, más bien Jesús no se anda con rodeos, ¿verdad? Él va directo, como dicen, a la llaga, al grano. En este caso, dice el paralítico, en lugar de tratar inmediatamente los efectos obvios de la enfermedad, Jesús va directo a la raíz de lo que le molesta al hombre. El paralítico siente el peso de la culpa y la separación de Dios con más intensidad que su enfermedad. Entonces tiene más sentimiento por el peso de la culpa y la separación de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Ya? Nos hace que rompamos esa unión entre Dios y nosotros. Hay una separación, porque el pecado es lo que hace, una separación, corta ahí el hilo, corta el camino. Entonces, esa era su primer necesidad. Y dice que lo ansiaba con más intensidad que su misma enfermedad. Yo me acuerdo del pastor Bullón, cómo platicaba de un pastor, colega de él, que tenía cáncer, empezó con cáncer y cuenta ahí el pastor Bullón que cuando llegó a esa ciudad, él se acordó de su amigo el pastor y lo fue a visitar. Y en la plática que tuvieron, le decía el pastor enfermo le decía al pastor Bullón que al principio de su enfermedad, cuando él se da cuenta que tiene cáncer, hay una especie como de reclamación hacia Dios. Dice, ¿cómo me llegó esta enfermedad a mí? Que yo siempre fui una persona que comí sanamente. Fui una persona que llevé a cabo el régimen de alimentación. Fui un pastor que pastoreé muchas iglesias. Y dice que después de un tiempo, dice que Dios lo dejó así, sin darle una respuesta. Pero al último, el pastor dice, él sabía de eso, entonces el pastor le dice, el pastor enfermo le dice al pastor Bullón, ya estoy bien. Y dice el pastor que nomás él abría los ojos. Dice, ¿cómo va a estar ya bien si yo lo veo que parece un esqueleto? Yo lo veo todavía con los estragos del cáncer, con las radiaciones que deja todo eso. Y entonces el pastor le dijo, no, es que ya estoy bien, ya estoy sano. Y entonces él le dice, es que Jesús me perdonó, Dios me ha perdonado. O sea que a él no le importaba tanto
la enfermedad a donde lo llevara, que pues que seguramente le iba a llevar a la muerte. Pero él sentía, yo creo, un peso de la culpa, de que tenía que sentir el perdón de Dios. Y cuando el pastor Bullón dice que lo escuchó, que le dijo que ya estaba sano, él se sorprendió, pero ya después que le platicó, dice que pues lo comprendió, y después de mucho tiempo dice que él supo que el pastor había muerto, pero ya sin ninguna reclamación por parte de Dios, ¿verdad? Es que nosotros aquí en la tierra sabemos que hemos de morir. Dice que los vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos no lo saben. Así es que, pues la vida es como un vapor, ¿verdad? Y los momentos más de salud que Dios nos da, estas pausas de salud, o por algún tiempo, Él dice que cuando estemos en esa riqueza de salud, la aprovechemos máximo en hablar o en predicar de su palabra. Bueno, siguiendo aquí, dice, pues, experimentar el perdón. Dice, ¿qué desafío presenta Jesús a los escribas? ¿Cuál es el tema que aborda realmente? Pues el perdón, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perdonador, de tal manera que Él estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Dice que generalmente hablar es difícil, pero no cuando Dios habla. Por la poderosa palabra de Dios, todas las cosas llegan a existir. Aunque el perdón no es algo que se pueda ver, es costoso. El perdón le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Todo lo demás es secundario. Para demostrar el perdón y la realidad del perdón, Jesús decide curar al paralítico. Dice que Dios anhela curarnos por dentro en primer lugar. Y luego a veces decide brindarnos sanidad física inmediatamente, como en el caso del paralítico. O a veces tendremos que esperar a la mañana de la resurrección. Nuestro Salvador quiere que podamos descansar en la seguridad de su amor, de su gracia y de su perdón, ahora mismo, incluso en medio del sufrimiento. Nos hace una pregunta: ¿cómo podemos hallar descanso y paz aunque no recibamos respuesta al orar por sanidad, al menos por ahora? Bueno, sabiendo que Jesús nos ha perdonado, ¿verdad? Ahí es el descanso, ¿verdad? Aunque sigamos pues con la enfermedad, como le pasó a este pastor. La lección sigue hablando y ahora hay un poquito de cambio. Vamos a dejar un poquito al paralítico ahí y vamos a empezar con otro hombre, con otro personaje. Este personaje es Elías. Y a mí en lo general me gusta mucho la vida y la historia de Elías. Aquí comienza la lección diciéndonos que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que la enfermedad más común en todo el mundo, que afecta a más de 300 millones de personas cada año, no siempre, presenta síntomas visibles. La depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y uno de los principales contribuyentes a la carga mundial de morbilidad. La depresión, no sé si algunos han pasado por esta enfermedad o por esta patología, pero la enfermedad de la depresión es algo que yo no deseo que alguien, ni para mí ni para nadie, le deseo que alguien esté con depresión. Las enfermedades físicas de una herida, de una gripa, no sé, de lo que sea,
pues las podemos controlar, curar. Pero las enfermedades de la mente, de la cabeza, son algo que yo lo viví con mi hermano Saúl. Y yo no deseo que alguien esté enfermo de la cabeza, o de los nervios, o que esta enfermedad empieza precisamente por la depresión. La depresión viene por muchas causas, viene por muchas, por un ser querido que se le haya muerto, por muchas causas. Y este personaje del cual nos habla la lección de Elías, al principio cuando lo vemos ahí en el Monte Carmelo, si ustedes han escuchado la historia de Elías, es un hombre que reta, es un hombre solo que reta a muchos sacerdotes de Baal. Imagínense tener la capacidad de retar a muchos sacerdotes, un hombre solo. De tal manera que ni siquiera había llovido por 3 años. Y él lo reta y él está seguro de su Dios. Es un hombre que confía en Dios, que tiene su fe en Dios. Pero la lección también dice que a veces los cristianos no nos debemos de jactar de precisamente de tener, de que nunca nos va a llegar esa depresión. Porque la depresión viene por la causa de no tener fe en Dios. Y por la falta de confianza en Dios. Pero también a los que confían en Dios, también les llega la depresión. Este personaje retó a muchos sacerdotes de Baal y les dijo, si su Dios es Dios, pues a ver que se muestre. Y les dijo, pues ya pasa mucho tiempo y a lo mejor él está ocupado. Y cada vez como que hacía escarnio de ellos. Y a tal grado que les dijo, a lo mejor su Dios no los escuche, dancen más, hagan más ruido, no sé. Y prepararon sus holocaustos y él preparó el de él. Y dice que cayó fuego del cielo. Dice que aún lo que estaba, el agua que chorreaba del holocausto, dice que la lamió el fuego. O sea que no quedó nada. Y pues viendo ese personaje, precisamente en esos capítulos, en esa historia, vemos un hombre lleno de fe, lleno de confianza en Dios. Tenía la seguridad de que Dios iba a manifestar. En tal grado que cuando Dios se manifiesta, dice que se quedaron, les dice, ahora ya se manifestó Dios, ya saben quién es el Dios verdadero. Y ya la gente dijo, pues sí, Jehová es el Dios verdadero. De tal manera dice que a todos los sacerdotes de Baal los llevó ahí al arroyo ahí. Dice que a todos los degolló. Yo no sé, pero se me hace muy rara esta escena, esta historia. Imagínense, no está matando animales, está matando seres humanos. Dice que a todos los degolló. Y a mí, no sé si yo he visto cuando alguien mata a un becerro y acaba cansado porque ahí lo estazan y le separan las vísceras y bueno, lo que hace un carnicero, me imagino yo. Pero matar a todos los sacerdotes, híjole, no sé pues, pero aquí dice esto así lo está plasmado en la Biblia. Pero ahí lo que más se manifiesta es la confianza que tenía Elías en Dios, puesta en Dios,
porque llovió y dijo que no lloviera y no llovió, y dijo que lloviera y llovió. Dijo que Dios iba a manifestar y se manifestó la presencia de Dios. Esa era la confianza de Elías, ahí en el Monte Carmelo. Pero esa valentía, no valentía, esa confianza que él tenía puesta en Dios, se ve disminuida a tal grado que aquí dice huir, sale huyendo. Pues vamos a ver, vamos a seguir diciendo. La mayoría sabe que esto no es cierto, incluso los cristianos fieles a veces pueden luchar contra la depresión, y es lo que ya decía yo. Y esto es una señal de falta de fe. Esto no es una señal de falta de fe, ni confianza en Dios. O sea que a los cristianos, a los que estamos luchando por tener esa confianza en Dios, por tener esa fe en Dios, dice que también a ellos les agarra esta depresión. Y especialmente cuando tenemos un hecho traumático, con la pérdida de alguien, o ya les decía yo, con algo que nos afecta. Dice que a veces la depresión se apodera de nosotros en forma lenta y silenciosa, y la reconocemos solo cuando se afianza y ejerce el control. A veces ataca rápidamente después de un acontecimiento físico o emocional, especialmente agotador. Por ejemplo, el fiel profeta de Dios, Elías, estaba completamente agotado emocional y físicamente después del evento del Monte Carmelo. Ya les decía yo cómo acabó él, después de haber retado un hombre solo a todos los sacerdotes de Baal, después de haberlos degollado a todos. No me imagino cómo quedó el río y toda la escena llena de sangre, no sé. Pero dice que acabó agotado, tanto físicamente como mentalmente. Al despertar otro día, se encuentra con la terrible noticia de que la reina Jezabel le hace un desafío, así como hiciste a esos sacerdotes de Baal, así como lo hiciste tú, y un poco más te voy a hacer a ti, o sea que te voy a quitar la vida. Y en esa mañana dice que Elías salió huyendo, corriendo, dice, corriendo. ¿Ustedes han corrido hasta que se cansan? Bueno, yo ya no, porque ya no corro tanto, ya más bien camino. Pero correr hasta el cansancio, dice que Elías ha tenido 24 horas muy agotadoras. Esta experiencia, junto con un brusco despertar y una amenaza de muerte, sirve como desencadenante en la depresión para Elías. Así que Elías comienza a correr en un intento por escapar. Pero como si estaba lleno de fe en Dios, era un hombre valiente, había demostrado su confianza en Dios. Y ahora con una amenaza de muerte huye. Pues es que aquí Elías está demostrando su humanidad como cualquiera de nosotros. El tener una amenaza de muerte, pues no sé, y nunca la he tenido, pero pues yo creo que me pasaría igual. Dice, así que Elías comienza a correr en un intento por escapar. Y a veces nosotros corremos al refrigerador tratando de recuperar la felicidad comiendo. A veces intentamos sosegar nuestro agotamiento emocional. A veces buscamos una nueva relación, trabajo o lugar en nuestro afán por escapar. A veces nos sumergimos más en el trabajo más fechas de entrega, reuniones, mientras nos encontramos en huir de algo sin nombre que agota nuestra energía y nuestro descanso. Y por supuesto, muchas utilizan medicamentos de alguno u otro tipo en un intento de aliviar el dolor. Sin embargo, al final de estas cosas, solo disfrazamos los síntomas, no resolvemos el problema y a menudo solo los empeora. A veces nosotros tratamos de solucionar
humanamente las cosas. Corremos al refrigerador para comer, que nos vamos al parque ahí a ver si nos despejamos corriendo, jugando, no sé. Pero a veces el problema de fondo no está ahí todavía, como ese paralítico, ¿eh? Que su vida de pecado lo ha llevado a ese extremo en la cual se encontraba, pero no se lo expresaba bien. Se sentía tan indigno de estar en la presencia de Dios, pero sus amigos querían que él sanara, querían que él se recuperara. Y tener unos amigos de esta manera, pues, ¿quién no los quisiera tener? ¿Verdad? Siguiendo con el caso de Elías, dice que él sale corriendo y hacia un escape. Nosotros también a veces estamos tan abrumados, tan cansados, que queremos salir corriendo o queremos un escape. A veces decimos, voy a cambiar de ciudad, o voy a ir a los Estados Unidos, o ya me voy a casar de nuevo, voy a buscar otra mujer. Pero el problema sigue estando ahí. Y a veces tratamos de curarnos esa depresión por nosotros mismos, pero dice que a veces la empeoramos. Siguiendo, dice que Elías salió corriendo, dice, demasiado cansado para correr. Elías también se cansó, demuestra su humanidad. Dice que Elías estaba demasiado cansado para seguir corriendo y entonces vuelve a orar. Esta oración es muy diferente a la oración llena de fe que Dios rindió en el Monte Carmelo. Esta es una oración de desesperación, simple y corta. Dice que siguió corriendo y cuando se cansó, se puso a descansar debajo de un enebro. Y ahí debajo en el enebro dijo, basta Dios. Este es el caso límite de la depresión. Dijo, basta Dios, no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Y ustedes saben que cuando uno piensa en suicidarse, a veces uno anda ahí como poniendo mensajes, ¿sabes? Que ya no quiere vivir, que todo esto. Y esas deben de ser señales de alerta para los que lo escuchan, para las personas. Que me voy a colgar, que ya no quiero vivir, que me quiero tomar pastillas para envenenarme, etc. Queremos escapar, pero un escape sin salida. Pero fíjense cómo interviene Dios, porque Él dice que a pesar de eso ora a Dios, le ora a Dios. Dice, basta Dios, quítamela. Dice, no soy mejor que mis padres. Y no refiriéndose precisamente a sus padres físicos, sino al mismo pueblo por todo lo que había hecho. Eran rebeldes, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y es que esta oración fue corta, simple y llena de desesperación. Y lo bueno es que, aunque no parezca, Dios siempre nos escucha. Dice que Elías declara que no es mejor que sus padres. ¿De qué está hablando? Dice que cuando Elías finalmente se tranquiliza, la culpa se apodera de él. Se da cuenta de que de su rápida huida se ha robado lo que podría haber sido una gran oportunidad para la reforma de Israel. Si él presenció la muerte y la activó, esa muerte, estuvo activo en la muerte de los profetas de Baal, pues cómo iba a temer ahora la muerte, que estaba amenazado. Y él comprende que ha decepcionado a quienes lo necesitaban, a su pueblo, y no puede hacer nada al respecto. Por ende, un doloroso momento de autorreflexión. Conociendo muy bien la historia de su pueblo, se ve a sí mismo como que lo que realmente es. Eso puede ser una revelación dolorosa para cualquiera, ¿verdad? Es decir, vernos como si realmente, como somos realmente. Sin Dios no podemos hacer nada. Seríamos
unos del montón, pero con Dios somos otros. Dice, comprende que ha decepcionado a quienes lo necesitan. Aquí dice cuán agradecidos debemos estar por la promesa de que por más pecaminoso que hayamos sido en nuestra vida en Cristo, Dios nos ve como a Jesús. Fíjense cómo nos ve Dios cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador. Por más pecaminosos que hayamos sido, Dios no nos ve en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Él nos ve como a Jesús. Dice que mayor esperanza podemos tener que mediante la fe podamos reclamar la justicia de Cristo. No obstante, dice que la depresión tiene una manera de arrastrarnos a un oscuro torbellino de autoversión, y a veces empezamos a pensar que la muerte es la única salida. Cuando empezamos a pensar eso, que la muerte es la única salida, aguas, ¿verdad? Son síntomas de alerta que la gente que está a nuestro alrededor, que nos escucha, que nos ve. Bueno, este parece ser el caso de Elías. Dice, es demasiado para él. Dice, basta, ya no, ya, oh Dios, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Dice, lo bueno es que el gran médico no condenó a Elías. Dios comprende mejor que nosotros a que nos enfrentamos mientras luchamos contra la depresión. Yo creo que quien más nos comprende es mismo Cristo. Acuérdense que Él antes de ser crucificado, cuando estuvo orando ahí en el Monte de los Olivos, dice que el sudor eran sudor como gotas de sangre. Pero Él dice que venció la muerte, venció y estuvo dispuesto a perdonar a aquellos que lo estaban crucificando. Dice que quizá no tenemos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y con amor. Pero esto es así a pesar de todo. Quizás no sintamos su toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor, con ternura y compasión. Dios sabe y entiende qué largo camino nos resta. No necesitamos ir con adivinos, con nadie. El único que sabe de aquí en adelante el camino que nos resta es Jesús, es Dios. Así es que tenemos que rendirnos a Él. Elías, a pesar de que estaba ahí cansado y agotado debajo del enebro, oró a Dios. La depresión lo llevó a ese extremo de que era mejor morir. Pero fíjense, es uno de los personajes que tuvo la bendición de no gustar la muerte. Experimentó el sufrimiento, experimentó muchas cosas, la depresión como lo estamos viendo aquí, pero él no gustó la muerte. Por eso aquí dice que el único que sabe y entiende qué largo camino nos resta es Jesús. Y Él es el que, aunque parezca que no, su toque de su mano está con nosotros. Entonces dice que recién entonces puede intervenir. A veces aquellos que están agotados se confunden tanto que luchan contra un socorrista. Y el socorrista lo único que tiene que hacer es retroceder, esperar para que realizar el rescate hasta que la víctima realmente sea inconsciente o quede sin fuerzas para poder intervenir el socorrista. De esa manera actúa Jesús. Nosotros hasta que estamos rendidos, agotados, que ya luchamos, que ya manoteamos, que ya dimos, como luego dicen, manoteos de ahogado, ¿eh? Dice, cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es una de las promesas, muchas promesas que están aquí escritas en la Biblia. Seguimos, dice, descanso y más. Dice que Dios sabe que Elías se cansó de tanto correr. Dios sabe que estar más físicamente cansado es
Elías estaba emocionalmente agotado y con una carga, con un tremendo peso de culpa. Jesús hizo con el paralítico, como Jesús hizo con el paralítico, muchos años después, Dios hace borrón y cuenta nueva y le da descanso a Elías. Finalmente, puede dormir bien y reanimarse. Ustedes conocen la historia, dice que el ángel lo despertó 2 veces para que comiera. Y yo no sé qué contenía esa torta, pero le dio energía para caminar 40 días y 40 noches. Yo quisiera comer de esa torta para ir a jugar básquet, ¿eh? Pero pues no. Lo más interesante aquí dice que Dios hace borrón y cuenta nueva. O sea, como que Elías, así dice que Jesús o Dios mismo no ve nuestra pecaminosidad, sino nos ve como Dios ve a Jesús. Y eso, híjole, es mucho, porque si Dios me viera realmente mi pecaminosidad, yo me avergonzaría. Pero es en lo que consiste el perdón, buscar el perdón con Dios. Él nos ve como si Dios estuviera viendo a Jesús y nos cubre con su manto de justicia. Esta es la experiencia de Elías. Dice, Dios hace como borrón y cuenta nueva y le da descanso a Elías. Finalmente puede dormir bien y reanimarse. Pues tanto se reanimó, pues que caminó de nuevo 40 días, 40 noches. Dice que a Elías, pues le faltaban algunas tareas por cumplir aquí, como los ungimientos de un rey, bueno, y preparar a su sucesor. Dice, cabría esperar que fuera el final de la historia, pero no, el descanso de Dios no ocurre una sola vez. Entrar en el reposo de Dios, desprender lentamente los patrones de pensamientos negativos y los hábitos destructivos. Dios no cura precipitadamente. Dice aquí que Dios reorienta la marcha de Elías. Dios comprende que la vida en este mundo pecaminoso puede causar depresión. Él lo sabe. Él comprende nuestro impulso de correr, pero quiere redirigir nuestra marcha en vez de que los mecanismos autodestructivos de afrontamiento que probamos en ocasiones, quiere que corramos hacia Él. Y una vez que empezamos a correr hacia Él, quiere enseñarnos a escuchar el silbo apacible y delicado. Dice, y eso nos dará descanso. Elías no tenía fuerza para levantarse y hacer ese viaje para encontrarse con Dios. Dios provee la energía para la reunión y el Señor promete un mejor mañana. Esto pues es fabuloso porque Dios promete para cada uno de nosotros, así como a Elías, un mejor mañana. Si estamos aburridos por la vida que estamos pasando, estamos abrumados, el único que nos da ese descanso físico, mental, es Dios, cuando nos rendimos a Él. Y Él es el socorrista cuando nos ve que estamos luchando con nosotros, estamos dando manotazos de ahogado, que nos deja hasta que nos rendimos, y entonces Él interviene. Dice que aquí Elías lo lleva a ese monte, al monte de Dios, al monte Oreb,
Y Dios, ahí cuenta la historia que se manifiesta de muchas maneras, pero una de las manifestaciones en las cuales Dios está presente precisamente es en el silbo apacible. Sé que esperaba Elías todavía, pues ya le quedaba poco tiempo aquí en esta tierra y tendría que terminar algunas de las tareas antes de su partida. Esto no lo sabía Elías, pero Dios le tenía una cosa mucho mejor. Todavía le quedaban reyes por ungir y un sucesor por elegir. Para el profeta no habría ninguna muerte desesperada bajo un enebro, sino más bien un paseo en carro de fuego hacia el descanso celestial. Y esto nos llena así de satisfacción porque Dios está dispuesto a darnos lo mejor. No solamente el descanso físico y emocional, Él está dispuesto a darnos un descanso, dice un descanso celestial, así como se lo dio a Elías. Recuerden que Elías es uno de los símbolos de las personas que no van a gustar la muerte, de los que serán transformados. Y Moisés es uno de los símbolos que gusta la muerte, pero que son resultados guiados y puestos en el cielo. Pero a mí me fascina, me gusta la vida de Elías, que es un hombre, dice la Biblia, con las mismas pasiones que nosotros. Se manifestó de muchas maneras, un hombre valiente, con mucha confianza en Dios. Y también se muestra su debilidad y es atacado también por la depresión, a tal grado que él quiere mejor morir. Pero lo que él piensa no es lo que Dios quiere. Dios quiere algo mejor para cada uno de nosotros. Y ese descanso lo podemos experimentar solamente en Dios. Dice que el descanso es celestial, es llevarnos ahí como llevó Elías, un paseo allá en un carro de fuego. Dice, con los continuos cambios de las circunstancias se realizan cambios también en nuestra experiencia. Y por ello somos exaltados o deprimidos. Pero el camino de circunstancias no tiene el poder de cambiar la relación de Dios hacia nosotros. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y nos pide que tengamos una confianza inquebrantable en su amor. Elena G. de White, bueno, ya estos dos personajes que hemos hablado un poquito de ellos, de sus experiencias, de cómo los trató Jesús a cada uno de ellos, nos da una esperanza de que no importa que si nosotros hemos experimentado esa depresión, no que la depresión nos lleve a enterrar más, a estar enfermos de la mente, sino que Dios quiere sacarnos de la depresión, que experimentemos el perdón en Él. El único descanso no lo vamos a encontrar cuando salimos como huyendo o buscando un lugar donde descansar. Vamos a algún lado y regresamos y son las mismas cargas que tenemos en la cabeza. Pero Jesús nos da ese descanso. Es el único que nos puede dar ese descanso. Aunque vayamos al mejor psiquiatra, al mejor psicólogo, la medicina es Jesús. Él es el único que puede quitar nuestro peso de la tristeza, nuestro peso que inunda nuestro corazón. Él es el único que puede darnos el descanso no solo físico, sino Él quiere darnos un descanso, así como se lo dio a Elías, que andemos paseando ya no por un parque así como aquí, sino allá conociendo otros mundos, no sé, viendo las cosas que son inimaginables para los seres humanos, pero que ahora Elías está disfrutando. Y bueno, que estas experiencias
que la lección nos dice que sigamos pues contemplando a Jesús continuamente, orando con fe silenciosa, que prosigan apoderándose de su fuerza, ya sea que experimentemos algún sentimiento o no, hay que sigan avanzando sin vacilación, dice aquí, como si cada como si cada oración ofrecida hubiese sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Y bien, pues esta ha sido la lección de esta semana. No sé si alguien tenga alguna cosa que añadir o un comentario que hacer. En lo personal, pues a mí me fascinó, me gustó mucho. De hecho, como les digo, la vida de Elías, este personaje, a mí me gusta mucho porque representa tanto la humanidad como la divinidad, ¿verdad? Por Dios. Bien, no sé si alguien te doy por finalizada la lección.